Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del derecho civil marítimo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de temas como el tema de los contratos. Cómo es que de alguna forma los contratos, que es una regulación civil, también se van a ocupar dentro de la materia marítima y cómo estos básicamente van a estar integrándose para su intermediación. Y la regulación y la determinación que vamos a estar llevando es que en este caso vamos a ocupar la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Esta ley que, bueno, ya he ocupado en diversas ocasiones, también regula el tema pues de los contratos, ¿no? También va a estar regulando la cuestión de cómo es que estos van a estar de manera eh, de manera regulatoria, y bueno, eso también va a servir mucho para poder comprender cuál es su naturaleza. Bien, bueno, vamos a hablar acerca de esta temática, y algo bien importante es que tenemos que ver la base de los contratos primordialmente. En ese sentido, podremos decir que los contratos son la formalización de la creación de obligaciones. O sea, un contrato es básicamente el convenio de dos o más partes para crear y trasladar derechos y obligaciones. Dentro de estos derechos y dentro de estas obligaciones, se tienen que estipular cuáles van a ser. Y obviamente esto tiene que ver con la voluntad de las partes, en este caso, de que los dos acuerden someterse a alguna obligación o bien de adquirir o de ceder un derecho. Pero esto, entre otras cosas, también implica responsabilidad, también implica cierta temática, porque podremos estar explicando que en realidad pues un contrato conlleva de alguna forma pues muchas situaciones, y dentro de estas situaciones podemos encontrar cómo es que se van a redactar estos contratos de manera genérica. Ahora, en este sentido, lo que voy a tratar de hacer es de explicar muy brevemente cómo es que se va a conformar un contrato de manera genérica, y posteriormente iremos a qué tipo de contratos podemos encontrar dentro de la navegación o dentro de la Ley de Navegación y Comercio. Entonces, ¿por qué es importante que veamos de alguna manera aspectos generales? Porque eso también implica que ustedes van a poder saber cómo se integra un contrato de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, podremos decir o podremos hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a aportar algunas ideas. Híjole, estoy teniendo problemitas con mi equipo de computación. Y bueno, vamos a integrarlo. Listo, me parece que ya está conformado. Bueno, me voy a ir entonces en esta presentación de PowerPoint y pues vamos a ver, entre otras cosas, cómo se logra integrar un contrato. Voy a eliminar este cuadro porque lo que quiero es tener un poquito más de soltura. Y vamos a abrir este. Y aquí es donde voy a desarrollar como le quieran llamar, mapa conceptual, como ustedes deseen marcarle. Bueno, vamos a tener esta situación. Bueno, yo lo primero que voy a escribir en este caso es la estructura de un contrato. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a integrar un cuadro de texto, ¿no? Aquí.
Y aquí lo vamos a poner. Uy. Aquí está. Y lo voy a integrar de esta forma. Listo. Listo. Bien, ¿qué es lo que tenemos en ese sentido? Bueno, en el caso, vamos a poner aquí estructura de un contrato. En ese sentido, vamos a poner 2 puntos, ¿no? Y seguido, y aparte. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? ¿De acuerdo? Identidad del contrato. Después debemos tener la individualización de las partes. Lleva un acento. ¿De acuerdo? Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner un capítulo de declaraciones. Posteriormente, tenemos que poner las cláusulas. Al final, dentro de esta, la protesta de aceptación y las firmas. Ahora, en este sentido, lo que voy a tratar de hacer es ir definiendo cada una de estas. ¿De acuerdo? Entonces, identidad del contrato. ¿Qué es una identidad? Pues bueno, básicamente lo que tenemos que estipular es qué tipo de contrato es el que nos estamos refiriendo, si es un arrendamiento, si es una compraventa, si es a lo mejor una cuestión solamente de navegación o comercio marítimo o de traslación, es decir, debe de estipularse qué tipo de contrato es. Entonces, en este caso, identidad del contrato se refiere al tipo de contrato. A eso se refiere. Individualización de las partes, ¿de acuerdo? Identificar quién es un comprador y un vendedor. Vamos a poner entre paréntesis. Esto depende del tipo de contrato que se esté realizando. Celebrando, perdón, vamos a quitar, se está celebrando. En las declaraciones, bueno, aquí sí tenemos que poner, bueno, ¿qué es la parte de las declaraciones? En las declaraciones tenemos que poner, entre otras cosas, datos importantes que ayuden a clarificar el objeto del contrato, coma, o bien que se establezcan entre las partes datos relevantes, bueno, datos importantes, importantes de la celebración del contrato. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? A lo mejor podemos poner la forma de adquisición lo que es pues, adquisición, la forma de adquisición de un navío, ¿de acuerdo? Básicamente, pues es un medio de transporte en materia marítima, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor yo tengo que poner, bueno, ¿cómo lo adquirí? Si yo te lo voy a vender, yo también te tengo que responder, pues, cómo yo lo adquirí.
a manera de que podamos clarificar que el navío, pues, en realidad tiene un objeto, pues, un objeto lícito. Y que, pues, no vayas a desconfiar que a lo mejor el navío, pues, pueda tener problemas, ¿no? O incluso podemos poner, el navío está en libertad de gravamen. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene un procedimiento o un juicio en él, que no ha sido embargado, que no tiene de alguna manera cierta medida precautoria en materia legal, que es básicamente algún medio o algún ordenamiento de algún juzgado que pueda comprometer la posesión o la propiedad del navío. Entonces, en ese caso, pues por eso es que se pone, bueno, la forma en que cómo adquieres el navío. Y eso también es importante, eso normalmente se pone en las declaraciones. En el tema de las cláusulas, bueno, aquí sí ya viene la parte importante. ¿Por qué la parte importante? Porque en el clausulado sí tenemos que estipular firmemente cómo se van a dar las obligaciones, en qué tiempo, cuáles son las obligaciones, se tienen que identificar perfectamente y en dónde se tienen que cumplir. Entonces, en este caso, en las cláusulas, vamos a poner, aquí se estipulan las obligaciones y derechos de las partes del contrato. Esto se los había dicho también al principio, es decir, un contrato, pues a veces puede ser entre dos o más partes. No necesariamente tiene que ser uno solo. Por eso es muy importante que en este caso se estipule las obligaciones y los derechos entre las partes del contrato. Vamos a poner algo más, identificando claramente a qué parte le toca, ya sea cumplir una obligación o la adquisición de un derecho. Entonces, ahí se tiene que poner perfectamente esta parte. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el clausulado prácticamente es la forma más, vamos a llamarlo así, más correcta, la más confusa incluso, porque es donde más van a surgir problemas de interpretación, y precisamente allí es donde se necesita el esclarecer todo esto a las partes, es decir, a quién le toca, qué tipo de derecho puedes ganar o qué tipo de derecho ya ganaste. Entonces, eso se tiene que estipular dentro de un contrato. Y en el caso también de los derechos, obviamente, pues no solo en los casos de los contratos, pues tú tienes que, entre otras cosas, estar básicamente teniendo pues una obligación de manera, o un derecho, perdón, de manera ambigua, sino que se tiene que estipular por qué lo estás teniendo o por qué se te está otorgando, o bien simplemente se tiene que estipular a quién le pertenece el derecho. Eso también se tiene que dejar muy en claro en el tema de las cláusulas. Ahora, el tema de las cláusulas es muy importante, de hecho me parece que es la parte central, de hecho hasta lo vamos a poner en otro color. Esta es la parte central de un contrato, se quiera o no, esta es la parte central. ¿Por qué es la parte central? Porque de ahí deriva todo el cumplimiento de las obligaciones, de ahí. Si de alguna manera las cláusulas no se logran cumplir, pues eso implica que el contrato en realidad pues, es un fracaso. O sea, las cláusulas en donde se estipulan las obligaciones y los derechos de las partes es el capítulo más importante del contrato. Todos son importantes porque al final de cuentas, de todos, por ejemplo, en el caso de las declaraciones, pueden aportar datos que sean relevantes para poder estipular el tema de obligaciones o bien para poder ceder un derecho. Pero es muy importante que de alguna manera se tengan estas situaciones en donde se estipule perfectamente a quién le pertenece un derecho y a quién no. Entonces, eso se tiene que dejar muy, muy en claro. En el caso de la protesta, ¿no?, de aceptación,
tiene que ver con alguna frase. Y en el caso de la protesta de aceptación, comúnmente es muy cambiante. ¿Por qué? Porque depende del tipo de redacción que se haya realizado dentro del contrato. No todos tienen el mismo tipo de redacción. Aquí sí podemos variar en que de alguna forma algunos tienen unas frases y algunos tienen otras. La frase más usual de los contratos en esa protesta de aceptación es esta frase, esta llamada frase, lo que conocemos como protesto lo necesario. Pero esta frase es muy ambigua. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos da a conocer si las personas en realidad comprenden el contenido de un contrato, o bien los alcances jurídicos que un contrato puede tener, como que lo deja muy ambiguo. Y eso en realidad pues no es muy bueno. O sea, es preferible que de alguna manera se genere una frase en donde se deje bien en claro que la celebración del contrato está haciendo a petición de las partes, con plena identificación de estas y que no existe ningún tipo de dolo o ningún tipo de malversación en alguna de esas para poder celebrarlo. Entonces ponemos, en este caso, protestamos lo necesario, o bien podemos poner, también esto es muy usual, que se llega a poner en los contratos, siendo leído y comprendido todas, cada una de las partes y diagonal o capítulos del presente contrato, entre coma, las partes para estar del contenido de este, así como también de los cumplimientos que deban realizarse. Entonces, a veces también es muy usual que se puedan tener este tipo de frases. ¿Por qué? Porque aclaran el conocimiento, ¿no? Es decir, desde que yo tengo este tipo de redacciones, ya también puedo saber si en realidad una persona está comprendiendo o no un contenido de un contrato. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado en lo que se está estipulando. Esta es una de las frases muy ocupadas que se llegan a tener dentro de las redacciones de los contratos. Entonces ponemos, a lo mejor, protesto lo necesario, es una frase muy común, ¿no? Con tu guión, y ya siendo leído y comprendido en cada una de las partes, ¿no? Es así como también los cumplimientos que deban realizarse. En pocas palabras, aquí no hay engaño de las partes, ¿no? O bien, por ejemplo, otra frase también que es muy usual que lleguen a poner, las partes declaran que no existe dolo, vicios ocultos, error dentro de la celebración de los contratos, del contrato. Por ninguna de las partes. Esta también es otra forma también de poder estipular que de alguna forma no hay dolo, y por otro lado que se comprende el contenido de todo el contrato. Entonces eso también es muy usual que se llegue a poner dentro de los contratos y por qué se tienen que establecer. Y por otro lado, pues viene ya la parte sustancial, que es en este caso el tema de la aceptación. Es una protesta de aceptación y luego ya vienen las firmas. ¿De acuerdo? Y en el caso de las firmas, estas se componen por dos elementos, coma, cualquier ausencia de estos, puede generar la nulidad del contrato. Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de que, pues bueno, yo voy a celebrar un contrato y pues ya,
me quito de problemas, ¿no? No, tienes que tener muy en cuenta qué es lo que vas a realizar y en este caso, cuáles son los elementos de las firmas para que no existan problemas. Entonces, en el caso de las firmas tenemos dos elementos, uno punto y guión, vamos a poner dos punto y guión. ¿Cuál es mi primer elemento? ¿De acuerdo? Nombre completo sin abreviaturas. Es fundamental que se escriba el nombre completo de la persona a quien se la va a atribuir o bien quien se atribuye el contenido de una firma. Eso es fundamental y muy importante. Por eso es que no se deben de perder en ese sentido. Y número dos, que es lo que también vamos a estar teniendo, es el tema de la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? ¿No? ¿De acuerdo? El dibujo distintivo de, vamos a ponerle, que cada persona realiza para celebrar actos jurídicos, donde se identifique. Entonces eso es algo también muy importante. Esto debe de tener o debe de tomarse muy en cuenta. ¿Por qué? Porque estos dos elementos son fundamentales para que una firma sea válida. Si tú de alguna manera solamente llegas y pones un dibujito, pues ¿qué va a pasar? Pues el dibujito puede decretarse como nulo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene el elemento del nombre. ¿Cómo sabemos a quién le pertenece esa firma? Resultaría ser muy, pues muy complejo el poder descifrarlo. Es necesario que de alguna manera se identifique la persona y aparte de eso ponga este dibujo distintivo que al final de cuentas cada persona logra realizar de manera auténtica y por otro lado individual, ¿no? Porque nadie te obligó a realizarlo de una u otra forma, simplemente es necesidad o simplemente es una atribución que tú te tomas. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y en el caso de la rúbrica, pues bueno, tienes nombre completo y el distintivo. ¿Y qué pasa también en los contratos? También el caso de las firmas de los testigos. Y aquí es algo muy importante. Para que todo acto, todo contrato, vamos a ponerle, para que todo contrato tenga validez, es necesario que existan personas que apoyen la celebración del contrato. Con punto y seguido. Estas deben estipular sus nombres y vamos a poner estipular sus firmas, que ya sabemos que tiene dos elementos, sus firmas, en el apartado que corresponda a fin de que corresponda a fin de que se dé certeza por voluntad propia del acto que están celebrando. Entonces, ese también es un elemento de validez dentro de un contrato. Forzosamente se necesita que se tenga las firmas de los testigos. Obviamente tienen que poner su nombre y estos, pues entre otras cosas, deben estipular sus firmas, a fin de que estos van a dar certeza de los actos jurídicos que se vayan a realizar. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de eso siempre se tiene que tomar en cuenta para que un acto jurídico sea válido. Cualquier contrato, y esto va de manera general, cualquier contrato que no tenga estipulado el tema de los testigos puede generar o puede decretarse como nulo. ¿Por qué? Porque no solamente basta que dos personas celebren un acto.
y lo firmen, sino que también debe de haber certeza del acto. ¿Y cómo se le da certeza? Pues a través de dos testigos. Ahora, por otro lado, y aquí tenemos que añadir un tema, en el caso de algunos contratos en materia naviera, ahorita lo vamos a ver, es necesario que se celebren ante notario público o corredor público. No en todos los casos, pero en algunos sí es necesario que se puedan dar a través de notario público. Es decir, se necesitan para ese tipo de contratos tres elementos. Tenemos el primero, que son las firmas de las partes, las firmas de los testigos y aparte la protocolización del notario. ¿Y por qué? Porque de alguna manera es tan delicado el acto, sobre todo cuando estamos hablando de propiedad de los navíos, que tienen que dar certeza, tienen que ser certificados por un notario para poder tomar como válido un contrato. Entonces, en ese caso, de alguna forma, los contratos en materia, marítima y mercantil, en materia civil, también puede ser, por ejemplo, en el caso de un arrendamiento, es necesario que puedan irse incluso a un notario público. ¿Por qué? Porque no basta con que se celebren de particulares, sino como lo vimos en la clase pasada, algunos contratos deben de identificarse dentro del registro marítimo nacional para que pues, puedan darse certeza de los actos que se están realizando. Entonces, si te das cuenta, en realidad la ciencia de los contratos estipula muchas reglas, ¿no? ¿Pero por qué se estipulan muchas reglas? Porque precisamente tienen ese objeto. El objeto es poder dar validez de actos que se están celebrando y en algunos casos pues también va a intervenir el Registro Nacional Marítimo. Ahora, vamos a ir a la proyectación de la ley para poder ver cuáles son los contratos que se van a estar celebrando en materia marítima. Miren, ya los tengo aquí, solamente estoy poniendo esto más grande. Bien, es la Ley de Navegación Marítima, aquí la estoy señalando, como ustedes pueden observar, y empieza a partir del artículo 107, el tema de los contratos en materia marítima. Entonces, a partir de allí, se puede estar estipulando cuáles son los contratos que se van a aceptar en el tema de los contratos. Y vean, vamos a ir en esta parte porque esto es un capítulo pues bastante extenso, entonces veremos esta situación. Solamente llega el artículo 107, pero bueno. Dice, fíjense, contratos de utilización en las embarcaciones. ¿Qué contratos acepta la legislación en materia marítima que pueden ser objeto de celebración de esta materia? Fíjense, cuando en los contratos regulados en el presente título, las partes se refieran a nombres de pólizas, tipo de internacionalmente reconocidas y aceptadas, se entenderá que el contrato celebrado corresponde al clausulado de dichas pólizas, de tal y como se conocen en el ámbito internacional, salvo que las partes de dicho clausulado se hubieran modificado mediante convenio por correspondencia de cualquier medio de transmisión de datos. Cruzada entre las partes, se entenderá que dichas pólizas fueron modificadas en los términos de la referida correspondencia. Si un contrato aún no ha firmado por ambas partes, de lo que correspondencia cruzada entre ellas se derivan en los mismos términos y en las partes ha empezado a ejecutarlo, se entenderá que el contrato no existe. Eso es algo muy importante. Entonces, primer requisito de validez que nos está pidiendo en este caso el artículo 107 y 108, el tema de las pólizas, o bien, dos, el tema de las firmas. Fíjense, firmado por ambas partes. Y yo les había dicho aquí en la presentación, tienen que tener esto, es un elemento de validez. Si no cumple con las firmas, entonces el contrato no puede darse como verdadero. Entonces, aquí ya lo está estipulando el 108. Es necesario que esté firmado por ambas partes. Si no está firmado por ambas partes, entonces, en teoría, ese contrato no va a surtir efectos en realidad. Fíjense, para la aplicación de las cláusulas, si solo hay referencia a estas por sus nombres, sin el texto completo, se aplicará conforme a los usos y costumbres internacionales. Y vean, aquí voy a dejar una pausa y es muy importante esto que me puedan observar. Bien. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido?
Vean, cuando hablamos acerca de la ley, que tiene que ver en esta parte con el tema de con el tema de la costumbre internacional, es porque una costumbre tiene que ver con algo que en teoría se toma como ley, y digo, es una práctica reiterada por las partes dentro de la navegación o dentro del medio marítimo, que no está estipulado en la ley, pero que se toma como si lo estuviera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un claro ejemplo en Latinoamérica, cuando tú llegas a saludar a una persona, ¿qué haces? Le extiendes la mano, ¿no? Pero no tienes la obligación de hacerlo. Pero la costumbre nos ha enseñado que tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta situación, en materia de navegación marítima, hay muchas costumbres que, a pesar de que no estén reguladas en la ley ni en derecho internacional, se tienen que juzgar o se tienen que hacer conforme a la costumbre. Entonces, en este caso, ya lo está diciendo claro, si existen conflictos que de alguna manera se han generado entre las partes, el término que tiene que aplicarse, fíjense, el término que tiene que aplicarse es la cuestión que tiene que ver con la forma de, de resolver los conflictos en base a las costumbres internacionales en materia marítima. Entonces, eso es algo muy importante, que de alguna forma también aquel que incluso celebre contratos, aquel que compre, aquel que esté incluso comercializando con estos bienes, tiene que tener muy en claro y tiene que conocer de la regulación en materia, pues en materia marítima. ¿Por qué? Porque si tú no conoces de esta materia, te pueden resolver un conflicto incluso en tribunales, y tú vas a decir, pero es que eso no viene en la ley internacional, no hay ningún tratado que me lo estipule. O bien, la propia ley de navegación en materia marítima en derecho mexicano tampoco lo estipula, pero pues en la costumbre, esas leyes que no están escritas, también pueden fungir para poder resolver un conflicto, o un juez puede tomar en cuenta esas costumbres para poder resolver un conflicto. Entonces, en ese sentido, sé que puede resultar un poco confuso y a lo mejor podremos decir que hasta injusto, ¿no? ¿Y por qué injusto? Porque entonces es algo muy subjetivo, de que me pueden juzgar en base a una costumbre y no totalmente sobre algo que está estipulado en una legislación. Pero lo cierto es que en este caso la ley de navegación así lo está estipulando. Y pues eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque pues eso obviamente va a generar que se tenga un criterio, pues un criterio un poco más amplio, de que no solamente te fijes en lo estipulado por la ley, sino también te estés fijando constantemente en lo que está sucediendo eh, con el contrato y lo que en él incluye para que pues puedan resolverse este tipo de conflictos. Entonces, eso es algo que de alguna forma hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque cualquier conflicto que derive de una práctica, a lo mejor, o de un conflicto de interés, o a lo mejor de un problema, o de un incumplimiento, o de un cumplimiento de contrato, se puede resolver en base a la costumbre y no tanto en base a la legislación vigente. Entonces, bueno, sé que para algunos de ustedes puede resultar esto injusto, pero lo cierto es que el artículo 109 lo está permitiendo. Entonces, si la aplicación de las cláusulas son malas y no hay nada de eso en la legislación de cómo resolver ese tipo de problemas, vamos a los usos y costumbres internacionales. Lo dispuesto en los artículos precedentes de este capítulo no serán aplicables al contrato de transporte marítimo de pasajeros, el cual se regula por lo establecido en esta ley. Fíjense, se consideran contratos de utilización de embarcaciones y aquí nos da ya qué tipo de contratos es, ¿no? Es arrendamiento a casco desnudo, ¿no? Un arrendamiento es básicamente tú puedes ocupar un bien y por un tiempo determinado, y durante ese tiempo que tú lo estés utilizando, tienes que pagarle al propietario por utilizarlo. El fletamiento, que básicamente son medios de transporte, ¿no? Que en estos, fíjense, es por viaje y por tiempo. Tiempo es, yo te hago un flete, entre otras cosas es que puede durar a lo mejor 5 días, ¿no? O un mes, por ejemplo, todos los fletes posibles por un mes. Y en el caso del viaje, pues es simplemente la transportación de un lugar a otro y hasta ahí se acaba el contrato.
El transporte marítimo de mercancías, que esto es lo más usual, ¿no? Y sobre todo lo que más ha permeado hoy, incluso en la región china, en donde pues la mayoría de comercio internacional va para diferentes países y todo es gracias al marítimo de mercancías. El transporte marítimo de pasajeros, ¿no? Aquí tienen que ver los cruceros, ¿no? Estos cruceros turísticos que logran ser transfronterizos. Y es más, hasta podré poner un ejemplo muy burdo, el tema del Titanic, ¿no? El tema del Titanic pues, es un transporte marítimo de pasajeros, ¿no? De un lugar a otro, nada más que ahí con algunos servicios de extra. Y el tema del remolque de transporte, ¿no? Que básicamente es mover un navío de un lugar a otro, pero también a través de otro medio de transporte. Cualquier otro contrato de naturaleza marítima en virtud del cual se utilice una embarcación un determinado espacio de esta. Los contratos regulados por este título estarán regidos además por las estipulaciones de las partes y en lo previsto por las disposiciones del contrato de utilización de embarcaciones que tengan una mayor analogía, o bien de lo dispuesto en los ordenamientos supletorios. La utilización contractual de las embarcaciones se tendrá en cuenta las obligaciones derivadas de la gestión náutica y de la gestión comercial de las mismas. Eso es algo muy importante. Entonces, el tema de la gestión tiene que ver con el papeleo, con la, ¿cómo llamarlo? Con la, con el tema del trámite administrativo ante las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cuestión del registro ante el registro marítimo, eso es gestión náutica o gestión comercial. Todo eso se tiene que estar, o incluso el trámite de aduanas, o incluso el tema de pagos, ¿no? De aranceles, todo eso tiene que ver con gestión. Entonces, en este caso también te dice, bueno, si tú vas a un contrato, también eso implica que de ese contrato van a derivar gestiones ante las autoridades y dependencias correspondientes, y eso tiene que incluirse. Fíjense, la gestión náutica comprenderá todas las actividades necesarias para garantizar la navegación segura, para el buen gobierno y funcionamiento técnico de la embarcación. Y la gestión comercial comprenderá todas las actividades de carácter mercantil y administrativo necesarias para la correcta operación de la embarcación, que eso ya básicamente es el tema del legal, y el otro pues también tiene que ver con el tema operativo, en que pues entre otras cosas esté bien el navío, que no presente fallas que puedan poner en riesgo incluso a aquellos que lo van a tripular, y que pues también aseguren que la mercancía va a llegar en tiempo y forma, y por otro lado, que esta va a llegar también en el tiempo previsto para poder hacerlo. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta en ese sentido para poder incluirlo incluso en el tema de los costes que se van a estar, pues que se van a estar teniendo. Ahora, veamos esta parte. Vamos a ver un contrato ya de manera legislativa, ¿no? Que en este caso pues es un contrato de arrendamiento. Pero en materia de casco desnudo, fíjense. En virtud del contrato de arrendamiento a casco desnudo, el arrendador se obliga a poner en un tiempo determinado a disposición del arrendatario una embarcación determinada en estado de navegación sin armamento y sin tripulación, a cambio del pago de una renta. Para efectos de esta ley, el contrato de arrendamiento y el contrato de fletamiento a casco desnudo serán considerados sinónimos y su regulación será la misma. En este caso, algo importante, ¿quién es el arrendador y quién es el arrendatario, ¿no? En este caso, el arrendador es el propietario de la embarcación, ¿de acuerdo? Y el arrendatario es aquel que va a pagar dinero para poder utilizar esa embarcación. Entonces, no te confundas. El arrendador es el propietario de la embarcación y el arrendatario es aquel que va a rentar, ¿no? Aquel que paga para poder utilizar un navío. Fíjense, el arrendamiento asumirá la gestión náutica y comercial en calidad de naviero de la embarcación arrendada y deberá restituirla al término convenido en el estado que la recibió, salvo un uso normal de esta y de sus pasajeros. El contrato de arrendamiento a casco desnudo deberá constar por escrito en una póliza de arrendamiento. Se regirá por voluntad de las partes y en lo no pactado por estas. Se estará a lo dispuesto por esta ley y sus disposiciones supletorias. Y aquí vemos aquí esta parte. Elementos contenidos en la póliza de arrendamiento, en el documento de póliza. Elementos de individualización del contrato, ¿no? Que esto es básicamente
poner el número de identificación de cada navío. Ya habíamos explicado en clases pasadas que es fundamental que de alguna forma los barcos tienen un número de serie, un número de identificación en base al permiso que se les va a otorgar. Entonces, ese es el elemento de individualización. No solamente es rentarlo ya, pues ocúpalo, no. Se tiene que identificar qué tipo de bien es el que se está arrendando y obviamente la cantidad y demás. Nombre y domicilio del arrendador y del arrendatario, que eso también es importante, en dónde viven o en dónde de alguna forma se van a identificar, ya sea para cumplir obligaciones o para exigirse obligaciones, tanto del propietario del navío o de aquel que va a arrendarlo, que es el arrendatario. Lugar y condiciones de entrega de la embarcación, que eso también se debe de estipular. Entre otras cosas es en dónde lo tienes que entregar y en qué condiciones. Si a lo mejor te comprometiste a presentarlo pintado o bien de entregar el navío en las mismas condiciones como las lograste generar. O por otro lado, en cómo de alguna manera se toman en cuenta eh, 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 la reparación incluso de los daños causados durante el tiempo del arrendamiento. Entonces, todo eso tiene que estipularse allí. Lugar y condiciones de la restitución de la embarcación, en dado caso de que ésta pueda presentar una avería o bien de que pueda ya tener una falla compleja, bueno, también se tiene que estipular en dónde y en qué términos, en qué condiciones tiene que cumplir esta nueva embarcación para poder otorgarla. El tiempo de la duración del arrendamiento, si dura por un año, si dura por 6 meses, si dura por 5 años, por 3 años, se tiene que estipular. Monto y forma de pago del flete, que eso también es algo muy importante. En dónde vas a pagar, en qué lugar, ¿no? Y por otro lado, cómo lo vas a pagar y la cantidad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo rento una embarcación, pero esa embarcación me va a generar a mí alrededor de pongámosle unos 100,000 pesos por mes, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor yo tengo que estipular, si me lo pagas en efectivo, yo voy a las oficinas o tú vienes a mis oficinas, me pagas, o bien me haces una transferencia o un depósito, pero en dado caso de que se haga un depósito, o sea, también se tiene que estipular el número de cuenta, la clave única de la tarjeta o de la cuenta a la cual se esté depositando y el banco al cual tú estés realizando. Entonces, eso también se estipula en esa parte sexta. Y la otra, la facultad de no subarrendar o ceder determinados derechos. ¿Qué es subarrendar? Entonces, eso también vamos a explicarlo aquí. Por eso también puede generar algunas confusiones, ¿no? De que, bueno, pero, ay, ¿y qué es subarrendar, no? Porque como que no me queda muy claro el término de subarrendar, ¿a qué se refiere? Entonces vamos a poner aquí, fíjense, subarrendar. Vamos a poner aquí, insertar unas figuras. Formas. Vamos a poner aquí uno. Vamos a insertar otro. Y vamos a insertar otro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar pues en este sentido? Vamos a poner inicio y vamos a poner esta parte, ¿no? Insertar un cuadro de texto. Y aquí vamos a ponerlo. ¿De acuerdo? Este es el arrendador. Uf, no me lo deja poner.
Miren, entonces vamos a poner ese es el arrendatario. Y aquí le ponemos en este caso, ¿de acuerdo? Subarrendador. ¿Cómo va a estar la relación? Bueno, la relación va a estar la siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto. Entre estos dos van a generar ¿qué? Pues estos dos van a generar lo que conocemos como arrendamiento. Aquí vamos a ponerlo. ¿De acuerdo? Este es arrendamiento. ¿De acuerdo? Y aquí otra vez podemos insertar formas. Yo lo puedo poner aquí esto. ¿De acuerdo? Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Si aquí yo quiero estipular una relación del arrendatario al subarrendador, ¿qué es lo que hago? El que le renta a este es al arrendatario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo establezco una relación de esta naturaleza entre este y este, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es lo que nosotros vamos a conocer como subarrendador. Es decir, el arrendador, que es propietario del bien, le renta al arrendatario, eso es arrendamiento. Pero si el arrendatario le renta a una tercera persona, que en este caso esta tercera persona tendrá el carácter de subarrendador. En este caso, la ley que te está pidiendo, que aquí tienes que estipular si esto está permitido o no. O sea, tienes que estipularlo para poder saber si es que de alguna forma esto se va a generar y cómo es que lo vas a estar integrando en ese sentido. Si permites que se renta a una tercera persona o bien si no lo permites. De manera general, aquí sí podré decir que la mayoría de personas no permiten el subarrendamiento. ¿Por qué? Porque esto puede generar problemas en base a derechos de terceros. No es muy usual que se use, pero pues también implica que puede ocuparse en dado caso de que se necesite. Pero bien, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.